y voy a compartir la pantalla en primer lugar y ya pues mientras la comparto me gustaría pues agradecer, aunque seamos poquitos, a las personas que estáis aquí, ¿no? Porque bueno, para los investigadores, para nosotros, pues realmente nos hace ilusión este tipo de actividades que siempre, bueno, muchas veces no logramos, ¿no? Que acceda tanto a la población y siempre es una oportunidad para dar a conocer nuestro día a día. Entonces, bueno, que eso, dejar constancia quizás de que nos hace mucha ilusión y estamos muy agradecidas tanto por participar en la link de la recerca como por poder compartir los conocimientos, ¿no? Vale, pues dicho esto, nos vamos a presentar. Somos Carolina Climent y yo misma, Elena Fernández, que actualmente estamos en un proyecto también europeo sobre las nuevas tecnologías. Dejar, bueno, también claro inicialmente que nosotras somos del ámbito clínico y una vez que nos adentremos más en el proyecto, presentar el proyecto, ya pues lo explicaremos, ¿no? Pero es como un ejemplo de cómo la investigación está pues, fusionando ambos ámbitos y fijaros, ¿no? en el título, que es cómo las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial nos pueden ayudar a detectar el deterioro cognitivo leve, es decir, que suena como muy lejano, nuevas tecnologías, inteligencia artificial, deterioro cognitivo. Poco a poco nos vamos a ir adentrando en todo este tema y realmente es un proyecto pues, muy novedoso y el objetivo es que se conozca en qué se está invirtiendo el dinero y qué nos va a deparar el futuro, ¿no? Y no me voy a entretener más porque voy a cederle la palabra a Carolina Climent. Bueno, decir que pertenecemos al IES de Lleida, al grupo de investigación y también a la Universidad de Lleida. Entonces, Carol, cuando quieras. Voy, un momentito. Muchas gracias, Elena, por la introducción y muchas gracias a todas las personas que se han interesado por conectarse en este taller. Como ha dicho Elena, nos hace mucha ilusión poder compartir con todos vosotros y vosotras este taller, ¿no? Y bueno, pues tal como ya ha remarcado mi compañera, este taller se enmarca dentro de un proyecto europeo que lleva por título Nueva generación de sensores de percepción inteligentes e inteligencia distribuida para la monitorización proactiva de la salud, el bienestar y los sistemas de automoción. Es un título un poco bombante, ¿verdad? De hecho, está traducido del inglés directamente, ¿no? Y bueno, vamos a ver un poco cómo se enmarca, ¿no? este proyecto. Actualmente la tecnología está aquí, ¿verdad? O sea, de hecho, este mismo taller no se podría haber desarrollado si no fuese por las tecnologías, ¿no? Y es una realidad que cada vez más ponemos nuestras vidas en manos de estos sistemas que son muy complejos y además cada vez son sistemas más inteligentes, ¿no? Y proactivos, que además cada vez están más capacitados para poder tomar decisiones que van a afectar directamente a nuestra salud y a nuestro bienestar. Un ejemplo bien claro de este hecho lo podríamos enmarcar dentro de la salud y, por ejemplo, en la seguridad durante la conducción o en la seguridad vial. Como bien vemos en la imagen, cada vez nuestros coches se parecen más al coche fantástico, ¿verdad? Y además, a nivel tecnológico, cada vez hay más avances que nos permiten tener información sobre nuestras constantes vitales o incluso nuestro estado de salud general, ¿no?
en el tráfico, por ejemplo, nuestros coches hoy en día ya tienen asistencia de frenada, detección de cambio de carril, luces automáticas, detectores de lluvia e incluso tienen también sensores de fatiga, ¿no? Comentar que estos sensores de fatiga se basan mucho, por ejemplo, en márgenes temporales, es decir, cada X tiempo que llevamos conduciendo el coche nos da un aviso de que necesitamos parar. Pero esto, si nos fijamos bien, realmente no es una medición de fatiga individualizada, es algo muy general. Entonces, lo que se pretende con los nuevos sistemas es desarrollar sensores que permitan analizar el estado de la persona que conduce y realmente detectar si tiene fatiga, por ejemplo. Entonces, el proyecto Next Perception, ¿qué pretende? Pues lo que pretendemos con el proyecto Next Perception es dar un paso más allá, ¿no? Y mejorar de alguna manera todo el paradigma relacionado con la tecnología, relacionada con el ámbito de la salud, de la conducción y de la seguridad vial, ¿no? Y además que esa tecnología sea cada vez más inteligente, que pueda tomar decisiones por sí misma que puedan favorecernos de algún modo a nuestra salud, a nuestro bienestar y a nuestra seguridad. De hecho, remarcar claro, el que cada vez la tecnología sea como más inteligente, ¿no? Es como realmente el sueño de los ingenieros, ¿no? El tener datos al instante, el que esos datos se distribuyan rápidamente, el que esos sensores nos puedan dar información muy valiosa de cara a la atención médica, por ejemplo. Imaginaros una persona que sufre una caída en su domicilio y claro, que esos sensores puedan ser nuestros ojos y nuestros oídos, ¿no? De alguna manera. Y bueno, dicho esto, decir o explicar que el proyecto Next Perception tiene en mente como 3 grandes objetivos donde desarrollar o aplicar innovaciones tecnológicas. Por un lado, tenemos la salud, por otro el bienestar y por otro la automoción. Esto se ve reflejado en los 3 grandes ejes que vemos en la pantalla. El primero sería la vigilancia vital integral, la vigilancia en la conducción y, por último, la seguridad vial. Entonces, en este proyecto, Next Perception, se agrupa un total de 43 socios. Veis que es un proyecto de una gran envergadura y estos 43 socios se reparten en 7 países europeos, ¿vale? Finlandia sería, de hecho, es el país coordinador, ¿vale? Que coordina este proyecto. Y luego estamos también en República Checa, Alemania, Holanda, Bélgica, Italia y España en nuestro caso. En total, este proyecto cuenta con una financiación de alrededor 30 millones de euros y destacar que es un proyecto que prácticamente acaba de nacer, llevamos solo 6 meses de desarrollo de proyecto y tendrá una duración de 3 años y por lo tanto tendremos financiación hasta el año 2023 para poder desarrollar esas innovaciones que queremos en estas tecnologías, ¿no? Vale, en concreto, en España somos 7 socios. La mayoría de ellos están relacionados con desarrollo tecnológico, ¿vale? Pero en nuestro caso, el IRB Lleida, veis marcado en amarillo y en la flecha indicado, nosotros actuamos desde una visión de la salud. ¿De acuerdo? Nosotros lo que estamos haciendo es dar una perspectiva de cómo esas tecnologías pueden o qué innovaciones deben tener esas tecnologías actualmente y en el futuro para poder tener resultados beneficiosos para la salud. Destacar que en nuestro equipo, en el IRB Lleida, está formado por 5 personas, Elena y yo misma. Luego, decir que la investigadora principal en España y en nuestro grupo de este proyecto es Esther Rubinat, la doctora Esther Rubinat,
y también contamos con el doctor Gerard Piñol y la doctora Mariona Rocaspana. Destacar que este es un equipo multidisciplinar, que tenemos diferentes perfiles dentro de las ciencias de la salud, incluyendo medicina, fisioterapia o enfermería. En este caso, y con esta imagen, podemos ver reflejados esos 43 socios que componen este proyecto, y en nuestro caso, tal como señala esa flecha, nos encontramos en la vertiente más cercana a la salud. Pero si veis, estamos también enmarcados dentro de lo que sería la investigación y, por lo tanto, nuestro papel se acerca a la investigación en salud. Como ya hemos comentado previamente, este proyecto, el proyecto Next Perception, se enmarca dentro de 3 ejes. Pues bien, como nosotros estamos dando la perspectiva desde las profesiones sanitarias, estamos más vinculados con el eje de vigilancia vital integral. Dentro de este bloque, digamos, del proyecto, la vigilancia vital integral, hay otros 3 ejes. Sería el deporte, el deterioro cognitivo y el sueño. Nosotros concretamente estamos más involucrados o coordinamos una parte muy importante del deterioro cognitivo. Entonces, a nivel de prensa también se ha hecho eco de este proyecto, ¿no? Aquí tenéis 2 ejemplos de citas, pues, que remarcan la importancia de este proyecto, y es que permitirá por primera vez utilizar sensores de percepción inteligentes en personas mayores, y que además se trata de sensores discretos. Luego entraremos más en detalle a explicar las tecnologías, pero estos sensores serían, como he dicho antes, nuestros ojos y nuestros oídos, ¿verdad? Y además, con las innovaciones lo que pretendemos es que nos permitan detectar de una forma remota signos vitales, tanto en instalaciones de cuidados como en el entorno doméstico. Y además tenemos que tener en cuenta que este proyecto es muy relevante dentro de nuestra sociedad actual, porque cada vez hay más personas mayores en Europa y en nuestro país, y además están incrementando de forma exponencial los diagnósticos en demencia y otros deterioros cognitivos, como podría ser el deterioro cognitivo leve. En definitiva, este proyecto nos permite de una forma muy innovadora aunar fuerzas entre los profesionales sanitarios y los profesionales de la ingeniería y de las tecnologías de la comunicación, para poder detectar de una manera precoz el deterioro cognitivo leve. Entonces, antes de explicar las tecnologías, daré paso a mi compañera Elena para que nos contextualice un poco qué entendemos por deterioro cognitivo leve, qué es y qué no es deterioro cognitivo leve. Elena, cuando quieras. Ok, muchas gracias, Carol. Pues yo precisamente me voy a adentrar en esa parte de la descripción del deterioro cognitivo leve. Al principio de la presentación pues veíamos, ¿no?, que el objetivo de este taller es pues dar a conocer qué es lo que se está haciendo a nivel tecnológico y lo más novedoso para detectar este deterioro cognitivo. Entonces, nos gustaría también, digamos, dar a conocer estos conceptos, ¿no? ¿Qué es la demencia? ¿A qué nos referimos con el deterioro cognitivo leve? ¿De qué manera se puede detectar? Y a mí me gustaría, para iniciar, hacer un pequeño test. Bueno, es una parte de un pequeño test. Y para eso no hace falta que encendáis los micros, ni mucho menos. Simplemente os voy a hacer yo pues algunas preguntas y las podéis contestar en alto para vosotros mismos ahora en casa o en donde estéis, ¿no? Y me gustaría, en primer lugar, pediros que repitáis estas 3 palabras que yo os voy a indicar. Casa, zapato, papel.
Me figuro, ¿no?, que las estáis contestando o diciendo en alto, y voy a repetirlas de nuevo, para que las volváis a repetir. Casa, zapato, papel. Vale, pues dentro de un ratito, os voy a volver a preguntar estas 3 palabras, y también os voy a pedir ahora que para vosotros mismos restéis de 7 en 7 desde 100. Voy a procurar coordinarlo. 100 menos 7. Os voy a archivar un poco la solución. 96 menos 7. 86 menos 7. 79 menos 7. Ok, pues ahora me gustaría que recordaseis esas 3 palabras que os he indicado al principio. ¿Vale? ¿Qué tal ha ido? Bueno, pues este es parte de un test que actualmente se utiliza a nivel clínico para detectar o para hacer el seguimiento de la demencia. Y a continuación os voy a compartir un pequeño vídeo que creo que es pues muy ilustrativo en este caso, un tipo de demencia más, pues el más frecuente, ¿no? Darme un momentito. ¿Has puesto compartir audio, verdad? Todavía estoy, un momentito que ahora voy a compartir. Vale. Ok. Ya lo veis, ¿verdad? Vamos allá. Jo estava convençuda que ens quedaríem tranquils, és a dir, que li mirarien i dirien no, això és estrès, cansament, una mica de depressió, perquè va tenir uns quants cops molt forts. Que ell en aquell moment tingués un mínim canvi en el caràcter, si és que li vam notar, era normal, donades les circumstàncies. Per tant, tu no ho imputes a cap malaltia, és l'últim que t'esperes, diguéssim, no? Li vam fer les proves, vam estar allà un parell de dies i ens rep un senyor, que a més era un senyor molt serio i bastant distant i no massa... No és que fos antipàtic, però era molt sec i ens va dir, pues sí. Hi ha indicis de que la malaltia ha començat. Mira, va ser com un xerro d'aigua freda brutal, però brutal, el recordo perfectament. Early on for the caregiver, I think once the realization that this is in fact the earliest stages of what's going to be Alzheimer's disease is a very difficult time, because the person knows that in current state of the art, there's no cure, there's no way that we can slow down this disease, and in all likelihood, the person is going to go down this course in an unrelenting fashion. Wat is de naam van de minister-president van Nederland? Jan Peter Balkenende. You know the name of this building? Not the Grand, let's see it. Well, it's a Mayo Clinic. Okay, all right. You know what county this is? ¿El nombre de este hospital? San Paulo. ¿Y en qué planta estamos del San Paulo? En la segunda. Now, I have 3 words I'd like you to repeat after I say them, and then try to remember them a little bit later, okay? So, try to remember apple, Apple, table, table, and penny.
penny. Boek, plant, molen. Ja, boek, plant, molen. Kunt u van de 100 7 aftrekken? Van dat getal weer 7, totdat ik stop zeg. 93. 86. Mag stoppen. Bicicleta, cuchara, Sin sin apuntar. apuntar, sin apuntar. Bicicleta, cuchara, manzana. Repítelas. Bicicleta, cuchara y manzana. Muy bien. ¿Qué tal se te dan las restas? Bien. ¿Bien? ¿Podrías restar desde el número 100 hacia atrás de 7 en 7? 93. 86. ¿No? Sigue, sigue. 76, 47, Bueno, 45. está muy bien. Lo he hecho Sí. mejor que lo haría yo. Ah. ¿Te acuerdas de las 3 palabras que te he dicho hace un poquito? No. ¿De ninguna? A ver. Eran 3. Eran 3 palabras. No. Enseguida intuí que era no un paciente. Bueno, pues este vídeo o este fragmento de este pequeño vídeo que acabamos de ver es de una película que se llama precisamente Bicicleta, cuchara, manzana, sobre el periodo de tiempo en el que Pascual Maragall fue diagnosticado de la enfermedad de Alzheimer e incluso cómo fue pues, bueno, su evolución hasta que decidieron la familia y demás retirarse un poco más de esa actividad como pública, ¿no? Y decir que este vídeo, pues, pues os invito a todos y a todas a que lo veáis, pero data del 2010, la fecha es del 2010 y realmente podemos ver la evolución a nivel científico y de investigación, porque también se meten en bastantes aspectos de la investigación y cómo desde ese año, desde el 2010, fue evolucionando hasta el día de hoy, ¿no? Que ya nos podemos permitir hablar de este proyecto europeo en el que pues, se va a investigar de qué manera las nuevas tecnologías nos pueden ayudar a detectar de manera precoz no la demencia solo, sino que a lo que nos vamos también a adentrar al deterioro cognitivo leve, ¿no? Entonces, ¿qué es la demencia? La demencia representa una pérdida de funciones mentales o funciones cognitivas que interfieren en el desarrollo de las actividades de la vida diaria. Es decir, cuando ya se diagnostica la demencia, la persona pierde independencia, es decir, tiene dificultad, ¿no?, para realizar las actividades del día a día, para, ya en casos más avanzados, vestirse o hacer actividades más complejas, cocinar, es decir, interfiere, ¿no? Y también aclarar que muchas veces, porque aparte no es un campo sencillo, pero que el Alzheimer en sí mismo, que es quizás lo que más conocemos, es el tipo más común, es el tipo más común de demencia. Seguido, después del Alzheimer, otro más común es la demencia vascular, es decir, hay un grupo de diversas clasificaciones porque hay varios tipos de demencia que pueden ser debido a la causa que son diferentes, por ejemplo, la demencia vascular ya tiene el deterioro cognitivo, aparece un deterioro cognitivo grave, pero se va a relacionar más con las enfermedades cardiovasculares. Entonces, digamos que hay diferentes tipos de demencia. Repito que la más común es el Alzheimer, seguida de la demencia vascular. También hay demencia de cuerpos de Lewy, que es también por la causa que la origina. Hay demencias mixtas, entre que las causas también se entremezclan, y otras clasificaciones, ¿no?, como demencias reversibles, es decir, por ejemplo, la demencia asociada al alcohol, o también otras clasificaciones en el área del cerebro que vayamos a tener más dañado, pues también tendremos diferentes tipos. Y en cualquier caso, lo que quiero también expresar
es, pues la demencia al final aglutina un conjunto de signos y síntomas que según la etiología o el tipo de demencia pues se van a acentuar unos más que otros. Pero la cuestión es que hay este grupo de señales y síntomas que nosotros también con las tecnologías vamos a procurar, o este proyecto tiene como objetivo procurar detectarlo lo más pronto posible. Y voy a explicar pues algunos de ellos, ¿no? Algunos que ocurren en las demencias. Por ejemplo, pues la dificultad, como vemos en la imagen de que representa el niño jugando al ajedrez, pues la dificultad para mantener la atención durante largos periodos de tiempo. O si vemos ahí el partido de baloncesto, esto representa otra capacidad cognitiva que es el procesamiento contextual, es decir, cómo una persona o nos figuramos un jugador de baloncesto que tiene que atender pues a los contrincantes que lo rodean, a sus compañeros, quién tiene el balón, si se lo pasa rápido, si lo tiene él, valorar que no se lo, bueno, y esto haciendo actos motores, precisión de tirar a la canasta, es decir, los jugadores de baloncesto, por ejemplo, están como muy entrenados a procesar mucha información de manera muy rápida y esto también puede estar alterado, está alterado en las demencias. Otra de las las alteraciones que se producen es en la planificación y nos figuramos, pues, por ejemplo, ir a la compra, hacer la compra. ¿Qué debemos planificar? Pues bien, debemos planificar el dinero que esperamos gastarnos, qué es lo que necesito, qué no necesito, qué tiempo o para cuánto tiempo voy a comprar, pues los víveres que adquiero, cuánto tiempo me van a durar. Es decir, requiere una planificación. Muchas veces esto resulta un desafío a las personas con estos problemas. Otro puede ser pues, las faltas de memoria, que quizás lo asociamos más, ¿no? por el hecho de que el Alzheimer es más conocido, pero son esas alteraciones de memoria fundamentalmente también como a corto plazo, ¿no? Cuesta más recordar qué es lo que hice ayer, qué comí ayer, qué hice hace 2 días, todas estas pues, olvidos repetitivos, ¿no? Y también otra de las alteraciones es la desorientación y eso lo vamos a ver también con estas tecnologías, porque incluso cuando Carol lo explicará, pero la persona pues, se puede desorientar más, puede tener movimientos en el espacio erráticos y son, como sabemos, pues, más propensos a perderse, ¿no? Y esto pues también de alguna manera precoz, pues esas tecnologías lo van a detectar. Pues alteraciones en el habla, es decir, esa sensación, en este caso recurrente, de tener la palabra en la punta de la boca y costar encontrar esa palabra que quieres decir. Y otra, por ejemplo, hay más, son unos ejemplos, pero son las alteraciones motoras que también explicaré un poquito, pero las alteraciones de la marcha o incluso de movimientos voluntarios, estos pacientes pueden estar alterados. Si vemos un vídeo también de la forma de caminar, ¿no? que se llega a adquirir estos pacientes. Entonces hay determinados, alteraciones, signos que están presentes en las demencias y también vamos a ver pues, de qué manera precoz nos podrían ayudar a detectar la demencia, las alteraciones cognitivas lo más pronto posible, ¿no? Recalcar que 47 millones de personas vivían con demencia en el 2015 y tendemos a 66 millones en el 2030, es decir, que también la edad es un factor de riesgo y en este sentido pues dejar constancia, ¿no? de un poco la repercusión y por eso también los esfuerzos se vuelcan en encontrar pues, aquellos aspectos que podemos modificar para que esto no ocurra. Y precisamente, ¿no? La importancia de actuar en la prevención, obviamente también en la intervención y en el cuidado de la demencia, pero esto lo que pretendemos, ¿no? Es que transformar
que tenga un impacto, ¿no? Transformar en el futuro de la sociedad. Y aquí pues veremos, porque el proyecto en ese sentido es curioso, ¿no? Porque también nos va a decir hacia dónde nos estamos orientando en este sentido, y ser conscientes que la revolución tecnológica, ¿no? de nuestro siglo está ahí y nos va a determinar, pero en este caso también para ayudarnos, ¿no? Y contextualizando ya qué es la demencia, sabiendo un poco pues dónde situamos por el Alzheimer, otros tipos de demencias vasculares, etcétera, pues ¿qué es el deterioro cognitivo leve, ¿no? ¿Qué es este concepto que queremos detectar, ¿no? Pues bueno, el deterioro cognitivo leve, como definición, es un declive cognitivo que es mayor de lo que se espera para la edad, ¿no? Y el nivel de educación del individuo. Como bien la palabra dice, es leve, ¿no? Pero que no interfiere, y aquí remarco esta palabra notablemente, en las actividades de la vida diaria. Digo notablemente porque sí que hay alguna interferencia, pero ¿qué ocurre? Que estas personas pues o somos capaces de adquirir estrategias y adaptaciones que hagan que mantengamos nuestra independencia, y también por eso a veces pues son más difíciles de detectar, a no ser que no sea una persona que está muy cercana a ella, ¿no? Destacar también que este concepto pues se añadió en la guía de diagnóstico en el 2014. Es decir, que realmente también es un concepto nuevo, ¿no? Pero que ya se añade también por el beneficio que puede ser diagnosticarlo precozmente, como, bueno, estoy reiterando, ¿no? Continuamente, ¿no? Pero pues son estas alteraciones que vimos antes, pues las alteraciones de la marcha o de llevar las cuentas monetarias, o bueno, las facturas de la casa. Puede haber ya alteraciones, pero la persona es independiente, no necesita ayuda continua, vigilancia continua, sino que se desenvuelve por sí mismo. Pero ojo, estas alteraciones están, lo que ocurre es que tiene estrategias suficientes para para mantener esta independencia, ¿no? Y reiterar de nuevo pues esta detección temprana, la importancia de la detección temprana, y de nuevo el futuro va encaminado hacia aquí, ¿no? Y tomando como hilo conductor el mismo vídeo que os he expuesto antes, pues voy a hacer un pequeñito inciso para poder compartiros también otro pequeño fragmento del vídeo, donde yo creo que es muy ilustrativo sobre cómo ha evolucionado lo que es la demencia, el deterioro cognitivo, etcétera, hasta nuestros días, ¿no? Para que veáis un poco esa diferencia. Darme un segundito. Claro, si quieres decir algo mientras... ahora, un segundito. Bueno, si alguien tiene alguna duda o comentario respecto de lo que hemos hablado hasta ahora, pues puede intervenir. Además, somos poquitos, o sea que estamos como en familia prácticamente. Vale. My first sitting quietly in a simple chair, smoking non-stop after her death, but especially certain songs or paragraphs come back some on repeat. The other day I went to a doctor because of a certain degree of deafness. They injected hot water in my ears and pulled out tons of blood. Suddenly, every sound became neat and exciting. Can doctors do the same with brain deafness? Can you suck this kind of cork out of your brain? Can this happen in the thinking machine of our mind? 20 years ago, there were no Pascal Maragals. Pascal Maragall would not have been diagnosed in a stage where he could make decisions. The diagnosis would have been much, much later in the disease, where he would have been
deteriorated to the point where somebody else was making the decisions. 20 years ago, there weren't that many people interested in the disease. There were you and maybe 2 or 3. Yeah, there were a handful of people. So. You were almost alone. Well, very early on, I was alone. There were maybe a handful of people, and there was no funding. Are you in a hurry? I'm very much in a hurry. I want to solve this disease before my time is past. Ok, pues un poco más que añadir en este sentido, ¿no? Lo que sí, pues continuando un poco con qué es esto del deterioro cognitivo leve, aclarar que una persona tenga deterioro cognitivo leve puede que evolucione a una demencia o puede que no. Es decir, es un factor de riesgo para padecer demencia, pero no tiene, aclarar que no siempre va a ocurrir así. Lo que sí, las personas que van a tener demencia, pues previamente pasarán por un estado de deterioro cognitivo leve, ¿no? Y por eso pues hay una necesidad clínica sustancial para reconocer a las personas que necesitan este cuidado, ¿no? Para los problemas cognitivos, que van más allá del envejecimiento normal y que nos va a permitir detectarlo precozmente, pues nos va a permitir realizar intervenciones más eficaces y prevenir o retardar la progresión. Ahora estamos viendo también que hay factores no modificables, factores que nos van a hacer padecer demencia, pero hay factores, estamos viendo que también modificables, y si lo prevenimos o lo detectamos a tiempo, pues entonces bien lo prevenimos o lo retardamos, ¿no? Y bien, y ahora ya pues nos vamos a entrar en cómo se puede detectar. No me voy a adentrar en cómo es el diagnóstico, es un diagnóstico clínico y en mi caso, digamos que soy fisio y eso, pues podemos tener una idea, pero bueno, es más tedioso para que lo explique, ¿no? Una persona que sea más experta en este tema, pero la cuestión es que cómo se puede detectar precozmente y a través de estas tecnologías, qué es cómo se puede detectar a través de estas tecnologías tan novedosas, ¿no? Y en este caso, pues nos vamos de nuevo a la definición en la que decía pues que no interfiere el deterioro cognitivo leve, estamos hablando, que no interfieren notablemente con las actividades de la vida diaria. Notablemente, recalco esa palabra, pero sin embargo, parece que este deterioro cognitivo leve puede derivar en cambios sutiles, existen cambios sutiles en la capacidad de llevar a cabo actividades de la vida diaria básicas, nos referimos a estas como caminar, vestirse, o complejas, como puede ser cocinar, ¿no? En la imagen pues vemos todos los utensilios, ¿no? Bueno, es un ejemplo que se llegan a utilizar en cocina, ¿no? Y ahí pues podemos percibir. Lo que pasa que todavía las tecnologías estas pues están por desarrollar. Ya veremos los objetivos que tendrán, ¿no? Las novedosas. Pero, y quiero destacar también otra actividad, lo que dicen las investigaciones que ocurren en el deterioro cognitivo leve es que, por ejemplo, mostraron dificultades en, por ejemplo, gestionar estas rutinas de ingesta de alimentos, ¿no? Dificultades en establecer rutinas, de encontrar cosas en casa, cumplir con sus citas, alteraciones de usar el teléfono y la tecnología diaria, manejar finanzas. Estas alteraciones ya se han visto, se han detectado con algunas tecnologías que ya tenemos hoy en día, tecnologías de sensores de vigilancia en el hogar. Entonces, ¿qué ocurre? Que queremos ir un paso más allá y probablemente, yendo un paso más allá con esas tecnologías, sabremos muchas más dificultades que se van a poder detectar antes, ¿no? Y un ejemplo también que querría destacar son las alteraciones de la marcha. Cada vez
se está viendo, estamos viendo, y es una actividad, fijaros que es una actividad básica, pero es una actividad que comporta mucha independencia, ¿no? Entonces, se está sabiendo que hay un vínculo muy cercano entre los aspectos cognitivos y nuestra forma de caminar. Sabemos caminar, pues parece automático, pero requiere de recursos de atención. ¿Y por qué? Pues imaginémonos qué hacemos en el día a día. Caminamos mientras hablamos por teléfono, caminamos mientras, realizamos varias tareas a la vez, como llevar una taza de café, etcétera, que requiere de atención, ¿no? ¿Y qué ocurre cuando hacemos estas varias cosas a la vez? Y sobre todo en pacientes con alteraciones cognitivas pues hay riesgo de caída. Se está investigando también cuál es el riesgo de caída de estos pacientes. ¿Qué ocurre? Pues para saber el número de caídas que una persona padece, ¿no? en un periodo de tiempo, tiene que llevar un diario. Es decir, todavía no tenemos esas tecnologías que nos detecten y que nos diferencien qué es una caída y que las tecnologías estas porque querrán que nos avisen en el momento, o sea que van un paso más allá y ahora pues hay diarios, etcétera. Estas tecnologías que nos van a permitir detectar esto porque podemos utilizarlas dentro de las casas y que nos informen a los clínicos de qué ocurre realmente en los hogares de estos pacientes, ¿no? Y os voy a poner ya como la última parte de este vídeo de una persona ya con Alzheimer, pero quiero enseñaros cómo camina. Espera un momentito que me comparte la... Ja. Era simplemente eso, veíamos esos pasitos cortos, cómo se llega a alterar esa forma de caminar y con estas tecnologías pues queremos detectarlo precozmente porque es posible que esto ocurra, ¿no? Vale, y bueno, ya le doy paso a Carol de nuevo para que ella se adentre más en cómo deben ser estas tecnologías para que nos ayuden a detectar estos cambios. Muchas gracias, Elena. Bueno, después de este repaso más teórico, ¿no?, sobre qué es el deterioro cognitivo y para entender un poquito más el porqué de la importancia de desarrollar tecnologías que ayuden a estas personas, y no solo a estas personas, sino también a sus cuidadores y a los profesionales sanitarios que se dedican a cuidar de ellas, ¿no? Porque, como bien ha remarcado Elena, existen una serie de alteraciones en el comportamiento que a nivel humano son prácticamente imperceptibles si tú no haces un seguimiento continuo de esa persona. Y por eso lo que pretende Next Perception es implementar innovaciones en tecnologías que ya existen actualmente, pero que permitan principalmente dos cosas. Monitorizar de forma discreta las constantes vitales o los comportamientos de una persona. ¿Y a qué me refiero cuando digo de forma discreta? Me refiero a que sean dispositivos que no tengas que llevar encima, ¿vale?
Y después, la segunda característica que queremos que tengan estas tecnologías es que sean proactivas y por eso la implementación de inteligencia artificial dentro de estas tecnologías que ya existen, ¿no? Porque si son proactivas, nos pueden dar y facilitar datos muy importantes de cara a prevenir o a implementar tratamientos o estrategias de tratamiento que puedan mejorar la calidad de vida de estas personas e incluso frenar un poco el avance de ese deterioro, ¿verdad? Y por eso proactivas. Que, por ejemplo, cuando una persona pueda sufrir, por ejemplo, una caída en su domicilio, se pueda lanzar una alerta, bien a un cuidador, bien a un servicio de emergencias médicas que pueda acudir y ayudar a esta persona, ¿no? Y además, otra de las cosas importantes que destacan la relevancia de implementar estas innovaciones, sobre todo relacionado con el que sean discretas, el que no necesariamente las tengas que llevar encima, es el hecho de la interacción, ¿no? De la interacción persona-máquina, ¿verdad? Como bien ha dicho Elena, las personas que están empezando a desarrollar deterioro cognitivo leve o que ya lo tienen, se pueden olvidar, ¿no? Estas tecnologías, por ejemplo, en el tema de caídas, habitualmente lo que se hace es llevar un registro a través de un diario, como bien ha dicho Elena, ¿no? Pero estas tecnologías nos permitirían no tener que recurrir a la memoria de esta persona para ver si realmente ha sufrido caídas o no, por ejemplo, ¿verdad? Otras alteraciones que podríamos mirar del comportamiento con estas tecnologías es si, por ejemplo, la persona se ha dejado el fuego o el horno encendido. Y entonces, otras implementaciones que nos podrían ayudar, por ejemplo, en la hora de mejorar el enfoque terapéutico que le damos a las personas que padecen de deterioro cognitivo leve, es, por ejemplo, imaginaros una persona que toma una medicación nueva. Estas tecnologías podrían permitir saber si esa persona está teniendo algún tipo de efecto secundario en la medicación, como por ejemplo una marcha más errática. Pues bien, dicho esto, ¿cuáles son las tecnologías base de Next Perception? Pues por un lado tenemos la tecnología radar, que se basaría en sensores ópticos y de radio, y es importante destacar que con ópticos no nos referimos a que habrá una cámara grabándote en tu casa de forma continua, no, significa que este tipo de sensor tiene la capacidad de saber tus movimientos sin necesidad de que haya una cámara o de recoger una imagen. Y una de las innovaciones que también quiere permitir Next Perception en este tipo de tecnologías es recoger toda esa información de signos vitales, de comportamientos que puedan ser indicativos de deterioro cognitivo sin la necesidad de que se reconozca a la persona a la que se está evaluando y que solo se pueda pasar esa barrera de anonimización, por ejemplo, si esa persona sufre una caída y solo lo sabrían, por ejemplo, los profesionales sanitarios. Luego, otra tecnología que se utiliza son los sensores de imagen que evidentemente no reconocen a la persona y se basan en sistemas RGB, de sus siglas en inglés Red, Green, Blue, los tres colores, e infrarrojos. Y por último también tenemos sensores inerciales. Estos sensores inerciales, su objetivo es captar movimiento y posición. En este caso sí serían dispositivos que se llevarían encima, pero uno de los objetivos también es que se conviertan en sensores más discretos. Entonces, en primer lugar, vamos a hablar de la tecnología radar y de los sensores ópticos y de radio, ¿no? ¿Qué nos permiten estas tecnologías? Nos permitirían monitorizar una actividad diaria, implementar redes inalámbricas que monitoricen esa actividad en varias instancias, que además haya un posicionamiento interior del domicilio con balizas, ¿no? Como se ve en la imagen, y que nos permita registrar y monitorizar de forma constante, pues, por ejemplo, signos vitales, ¿no? Aquí vemos 4 imágenes. En la imagen superior izquierda vemos cómo, por ejemplo, estas tecnologías radar nos podrían volcar esta información
¿no? Y podríamos saber qué recorridos ha hecho esta persona dentro de su domicilio, ¿no? Y qué recorridos serían normales y cuáles podrían ser indicativos de un comportamiento anormal. ¿Por qué? Y esto es muy difícil de detectar a través de la tecnología, porque ¿cómo sabes que una persona que se levanta de la mesa a la cocina, de la cocina a la mesa, es un comportamiento normal o está alterado? Pues bien, ahí entra Next Perception con sus innovaciones y lo que pretende es hacer que esas tecnologías sean capaces de aprender de la persona a la que está monitorizando y cuáles son sus comportamientos habituales en su día a día, cuáles son sus comportamientos normales. Y entonces esto nos permitiría saber cuándo hay una alteración. ¿De acuerdo? Entonces, esta información se podría volcar, por ejemplo, en esta misma imagen que os estaba indicando, se ven unas flechas o unas líneas rojas, ¿verdad?, dentro del lavabo. Aquí, esta línea roja nos podría indicar que esta persona está teniendo una marcha errática, errática significa sin ningún objetivo claro, dentro del lavabo. Y nos podría indicar que hay algún problema, que a esta persona le está sucediendo algo, ¿no? Y como vemos también en la línea azul que estamos marcando ahora. Luego, en las imágenes inferiores, en la izquierda tendríamos un ejemplo de un dispositivo de cómo sería una baliza, ¿vale?, que se colocaría dentro del domicilio y que podría actuar mediante redes inalámbricas. Y luego en la parte izquierda tenemos un ejemplo de cómo la tecnología radar nos permite detectar signos vitales, como la frecuencia cardíaca, por ejemplo. Y aquí, además, una de las innovaciones que pretende Next Perception es mejorar estas tecnologías para que sea capaz de diferenciar múltiples personas. Y aquí, como vemos, ya hay tecnologías que más o menos permiten esto, ¿no? Vemos que en la imagen hay dos sujetos y en la gráfica, en las líneas de color azul, aparece la frecuencia cardíaca de la persona de la derecha, mientras que las líneas rojas sería la frecuencia cardíaca de la persona de la izquierda. En Next Perception lo que pretende es mejorar la fiabilidad y cómo de precisas son esas mediciones. Luego vamos a hablar de sensores de imagen, ¿vale?, como por ejemplo los sensores de infrarrojos, que lo que nos permitirían, entre otras cosas también, sería monitorizar actividades y movimiento en estancias. En este caso, nos podrían volcar información como, por ejemplo, cuánto tiempo pasa una persona en cada estancia de su casa, ¿vale? Y que esto también podría ser indicativo de, imaginaros que aumenta el tiempo en la habitación o que está en la habitación en horarios que no son normales. Esto también podría ser indicativo de alguna alteración a nivel cognitivo. Y por último tendríamos sensores inerciales. Los sensores inerciales lo que nos ayudarían sería detectar movimiento y posición y sobre todo las innovaciones de Next Perception en este tipo de dispositivos concreto también nos permitirían detectar caídas de una forma más efectiva, digamos, ¿no? Y reconocer, por ejemplo, cuando una persona está sentada o cuando está sufriendo una caída, por ejemplo. En cualquier caso, vamos, si queréis, antes de finalizar, nos quedan 4 minutitos, pensaba que no me daría tiempo, pero podemos ver un vídeo de ejemplo de cómo estas tecnologías, en una investigación con ratones, nos permiten ver los trayectos, por ejemplo, que realizan, ¿no? En este caso concreto, se trata de una tecnología radar. Mientras ponemos el vídeo, no sé si a alguien le gustaría hacer algún comentario o tiene alguna duda al respecto de lo que hemos ido hablando. Y opiniones también al respecto de, ¿utilizaríais este tipo de tecnologías en vuestro domicilio? ¿Creéis o tenéis la misma visión que nosotros de que esto es el futuro real de la salud? Podemos discutirlo ahora o después de ver el vídeo si queréis. Vale, David, ¿quiere intervenir? Sí, hola, buenas tardes. Hola, buenas. Yo os quería preguntar, yo soy ingeniero informático
y por tanto conozco un poco el mundo de la inteligencia artificial. Sí. Y os quería preguntar si ya estáis recogiendo datos con algunas de estas tecnologías y pensáis que realmente, si realmente será fácil generalizar, es decir, en la inteligencia artificial para poder sacar conclusiones, lo normal es analizar muchos datos y casi todas las cosas que estáis comentando son muy particulares de cada persona. Entonces habría que entrenar la inteligencia artificial para cada una de estas personas. No sé si es eso, si ya estáis haciendo experimentación con personas en concreto, con algunas tecnologías en concreto y viendo resultados, o todavía estáis en fase de pensar cómo se podría aplicar esto. Sí, pues David, muchas gracias por tu pregunta. La verdad es que es muy interesante destacar que nosotras somos de la parte de sanidad, por lo tanto, a nivel técnico quizás no te puedo dar muchas claves, pero sí te diré que el proyecto empezó apenas hace 6 meses y entonces lo que estamos ahora o lo que acabamos de hacer ahora es recoger información junto con profesionales sanitarios, pacientes, cuidadores, sobre qué características creen ellos que debería tener este tipo de tecnología para que fuese útil. Y de momento, ahora es cuando vamos a empezar, los demás partners del proyecto van a empezar ahora a ver y a desarrollar esas características. Y, por supuesto, tenemos planeado hacer diferentes estudios pilotos, tanto en España como en los demás países involucrados, para testear este tipo de tecnología. Entonces, lo siento, pero de momento no te puedo dar, no te podemos adelantar ningún dato todavía. Vale, de acuerdo, gracias. Gracias a ti. Pues cerramos con el vídeo nuestra presentación, si os parece, para que veáis un poco en la vida real cómo funcionaría esta tecnología. Sí, minuto 22:15. Experimento en el que estamos administrando un fármaco nuevo y estamos intentando saber si el fármaco es eficaz para revertir esas lesiones que hay en su cerebro y para evitar que estos ratones pierdan memoria. Entonces estamos haciendo administraciones diarias de un fármaco, pues con la ayuda de esta pequeña sonda. Es un estudio todavía por completar, por supuesto, ¿no? Pero bueno, la verdad que sí que hay algunos datos ahí esperanzadores que ahora pues va a haber que confirmar. Bueno, lo que vamos a hacer aquí ahora es someter a los ratones a un test de memoria espacial. Esto es una prueba que se llama laberinto de Morris y es esta piscina circular llena de agua. Y lo que vamos a hacer es ayudarles a los ratones a intentar localizar esta plataforma que está sumergida con la ayuda de estas pistas visuales. Entonces les vamos a ir entrenando de tal manera que podremos ir comprobando cómo un ratón normal que no tiene el transgen y que por tanto no desarrolla lesiones de enfermedad de Alzheimer, cada vez va a tardar menos tiempo en localizar la plataforma como lo haría una persona normal tratando de encontrar su coche en un parking. Esta es la imagen que nos está dando la cámara que tenemos colgada del techo en el interior del habitáculo. Nos da la imagen de la piscina, nos está dando la localización de la plataforma y tenemos aquí un cronómetro que nos va a ir marcando el tiempo y veremos la trayectoria que van a ir siguiendo después del entrenamiento que hicimos ayer. Bueno, este es un ratón normal, sin Alzheimer, y ha utilizado una muy buena estrategia y de hecho ha conseguido localizar muy bien esa plataforma en tan solo 10 segundos con la ayuda de las pistas que le habíamos proporcionado. Así es como nada, un ratón normal. Es que este animal, en cambio, que es un ratón con Alzheimer, está un poco recorriendo aleatoriamente los cuadrantes de la piscina, dando vueltas.
una y otra vez y aquí no hay pues estrategia alguna, que sencillamente está dando vueltas de forma aleatoria por toda la piscina. Bueno, pues en el vídeo hemos podido ver cómo, aunque hablamos de cámaras, no están recogiendo información real, digamos, ¿no? O transmite información personal del sujeto que está siendo analizado. Y vemos cómo también hay esas alteraciones, ¿no? Pues nosotros hablábamos todo el rato en las personas alteraciones de la marcha, pero vemos cómo en estos ratones se alteraba, ¿no? El encontrar esa plataforma y la estrategia de nado, ¿verdad? Entonces, pues por nuestra parte damos por finalizado este taller. Esperamos que os haya gustado esta pequeña introducción, ¿no? a lo que se pretende en X-Perception, y nos gustaría saber si alguien tiene algún comentario o alguna pregunta al respecto. Estaríamos encantadas. Elena, no sé si a lo mejor te gustaría añadir alguna cosa que no hayamos comentado, no sé. Bueno, creo que ya respondiendo a la pregunta que realizó David, pues un poco nuestra función ahí que actualmente fue como contribuir al estado del arte, de qué es lo que se necesita para qué variables les gustaría, están muy interesados en variables, ¿no? Que les gustaría que estos dispositivos midiesen. Es un estado pues ahora todavía muy incipiente del proyecto. Luego pues hay una fase de ese desarrollo, una fase de nosotros como casos de uso, implementarlo en sanidad, también reportar los resultados, y luego hay otra fase que un poco, ¿no, Carol? Se vuelve a repetir lo mismo para volver a evaluar qué es lo que se ha medido, otra vez mejorar esas tecnologías, y me imagino que 3 años no va a ser suficiente para desarrollarlo, simplemente pues recalcar, ¿no? hacia dónde vamos y bueno, simplemente eso, ¿no? El estado del proyecto actual y más nuestra función. Vale, me parece que Joan había abierto el micro, ¿puede ser? Puede ser, puede ser. Nada, simplemente felicitaros por el proyecto. Como decía David, pues estos proyectos lo que tienen son muchas dificultades a veces y sobre todo generalizar pues es lo que más nos va a costar. Pero bueno, creo que el proyecto es ambicioso. Creo que de hecho no es el futuro, sino que es el presente. Yo creo que las nuevas tecnologías están ahí y mejor que las vayamos pensando poco a poco y que no nos pase como nos ha pasado a nosotros, ¿no? Que hemos tenido que aprender videoconferencia a base de hostias, que por hablar claro y pronto, ¿no? Pues eso, que poco a poco podamos hacer, testear este tipo de productos y sobre todo adaptarlos a la idiosincrasia de cada uno de nuestros pacientes, como decía David, porque esto no es muy difícil de generalizar. Muchísima suerte, muchísimas felicidades. Es un proyecto súper potente para Lleida y por tanto un reto para todas vosotros. Felicidades y suerte, de verdad. Gracias por contarnos un poquito más sobre él. Gracias, Joan. Pues sí, intentaremos dar el callo y realmente poder aportar alguna cosita que sea relevante de cara a la salud, sobre todo, ¿no? Y bueno, no sé si Elena quería añadir alguna cosita o algo. Vale, perdón, que estaba. Bueno, agradeceros a los asistentes, recalcar que para nosotros pues siempre realmente, aunque nos ponemos nerviosas, igual que nos gusta dar a conocer lo que hacemos el día a día, y respecto a lo pues, lo que comentó Joan, del futuro y el presente, yo creo que también esto va con cambios generacionales. La sociedad va tendiendo por sí misma hacia eso. A nosotros quizás nos llama más la atención, o David, ¿no? Que está quizás más en contacto con lo que es la inteligencia artificial y demás, pero vamos, que esto tiende a esa dirección, y también estamos muy orgullosos de poder contribuir desde Lleida, ¿no? Que es un proyecto, y agradecidas, ¿no? O sea que, bueno, simplemente despedirnos, agradecer de veras vuestra presencia aquí y nada más, hasta la próxima.
Gracias por todo. Sí, David, querías intervenir. No sé, ¿por qué estás poniendo el micro? No, solo agradeceros el que expliquéis los proyectos y solo puntualizar una cosa, que es una pena porque los que estamos en el mundo de la tecnología y en la investigación, por ejemplo, en inteligencia artificial, nos cuesta encontrar ejemplos reales en los que aplicar la tecnología. Y por otro lado, los que estáis por ejemplo, en el mundo de la salud, pues os cuesta pensar cómo os cuesta encontrar ejemplos de cómo la tecnología os puede ayudar. Y siempre el problema está ahí en medio, ¿no? En que no nos encontramos en encontrar problemas concretos en los cuales poder hacer algo concreto y tirar adelante. Y este proyecto yo creo que puede estar muy bien, pero hay que pensar eso, ¿no? En qué cosas concretas se pueden aplicar. Pues gracias, David. Creo que sí, que esa es la clave, ¿no? De la multidisciplinaridad y la importancia ahora en los proyectos, ¿no? De que nos nutramos muy bien los unos de los otros y empezamos a hablar de alguna manera el mismo, el mismo idioma, ¿no? Con reuniones o este tipo de proyectos. O sea que bueno. Pues sí, se me ocurre que quizás podemos dejar en el chat nuestros correos electrónicos por si a alguien le interesa contactarnos a posteriori y ya damos por finalizado, ¿no? Entonces os dejo mi contacto en el chat. Y pues nada más, agradeceros vuestra presencia y ya está. Muchas gracias. Igualmente. Muy bien, que vaya muy bien, gracias. Gracias. Adiós, mami. Quizás, bueno, cerramos o detenemos. A ver, sorry. Oh, yeah. A ver. Yes. Yeah, so Yeah. we can just close the window of the presentation.